Hola, ¿qué tal? Continuaremos con nuestra lectura de la obra completa de Sigmund Freud. Estamos en el volumen 1, página 319. El texto es la carta número 102. Esta carta empieza con una nota de James Strachey que dice: está fechada en Viena el 16 de enero de 1899. Y por supuesto empieza con puntos suspensivos, ya sabemos lo que significa eso. Y nos comienza Freud la carta. Han aparecido también algunas otras cosas de menor monta. Por ejemplo, que los dolores histéricos de cabeza descansan en una comparación fantástica que equipara ambos cabos del cuerpo, pelos aquí y allí, mejillas y nalgas, labios y labios, boca igual a vagina, de suerte que el ataque de migraña puede ser usado para figurar la desfloración, una desfloración violenta, y así el padecer todo viene a figurar una situación de cumplimiento de deseo. Aquí James Strachey incluye una nota, pero yo voy a incluir otra antes de la de James Strachey. Estos dolores histéricos de cabeza son del mismo Freud. Ajá. A lo largo de todas estas cartas nos ha ido contando qué es lo que ocurría en esta correspondencia. Freud se aceptaba a sí mismo como un histérico. Ajá. Por eso dice dolores histéricos de cabeza. Y toda esta elaboración no es generalizable, es únicamente lo que Freud se muestra a sí mismo de su propio síntoma, por medio de su propio autoanálisis. De ninguna manera podemos decir todos los dolores de cabeza son histéricos. De ninguna manera podemos decir eso. Tampoco podemos decir de ninguna manera, gracias a Manos Oaxaqueños, está pasando frente a mi casa justo en este momento el vendedor de tamales. Gracias. Entonces, no hay una forma de poder generalizar este resultado de análisis a los dolores de cabeza. Ajá. Las migrañas, cada una tiene una etiología, un origen distinto, por favor. Lo voy a decir así como me nace, no sean psicólogos, no quieran aplicar una receta para todos los casos. Ajá. También podríamos decir, sean críticos en esto que nos está mostrando, en este caso Freud, ha sido el trabajo, el fruto de trabajo de su propio caso, de su propia histeria, durante años literalmente. Ujú. Ya llegaremos en otro momento a hablar acerca del proceso de análisis. Incluso sería conveniente hacerlo fuera de la lectura de estos textos, pero justamente sin prescindir de estos textos, ajá, a lo largo de toda la obra freudiana. Ahora, habiéndoles dado ¿cómo decirlo? Mi contribución, viene la nota número 232 de James Strachey, que dice: reencontramos esto en la interpretación de los sueños en el volumen 5 de la Standard Edition, página 390. Ujú. Y ahora, continúa el texto. La condición de lo sexual se vuelve más y más neta. En una paciente a quien sané con clave de la fantasía, había siempre unos estados de desesperación con el convencimiento melancólico de que ella no sirve para nada, es incapaz de lograr nada, etcétera. Yo siempre opiné que en su infancia ella ha contemplado un estado análogo, es decir, que en su infancia ella siempre fue, digámoslo así, una inútil o fue inutilizada. Ajá. Continúa el mismo Freud, una efectiva melancolía de la madre. Es decir, esta muchacha también se identificaba con una madre melancólica que, por supuesto, los melancólicos es justamente parte de su síntoma. Yo no sirvo para nada, dicen, y se la pasan básicamente tumbados todo el día. Continúa el texto. Eso era conforme a la teoría anterior, pero en 2 años no se lo pudo corroborar. Con la teoría anterior era como la base traumática de la neurosis,
digámoslo así, Freud, a lo largo de todas estas cartas que le manda a su amigo, dice, es que la neurosis, con esto quiere decir la histeria, la paranoia y la neurosis obsesiva, todas las neurosis se deben en base a traumas. A eso se refiere con esto de, eso era conforme a la teoría anterior, pero en 2 años no se lo pudo corroborar. Es decir, en el tratamiento o en el contacto que tuvo Freud tanto con esta paciente como con su familia, seguramente. No lo dice aquí, pero es como, digamos, Freud iba trabajando o según lo venía narrando. Continúa el texto. Ahora se averigua que a los 14 años la niña se descubrió una astresia atresia del himen y desesperaba de servir como mujer, etcétera. No sé qué quiere decir atresia con S. Permítame un segundo. Vamos a buscar atresia. Aquí está. Atresia, una ausencia congénita de un orificio o estrechamiento de un conducto natural de un organismo. Esta definición viene de Oxford Languages. Entonces, esta muchacha encuentra una atresia, es decir, un estrechamiento del himen, y desesperaba de servir como mujer. En otras palabras, descubre una situación particular en su propio cuerpo, esta niña, esta mujer. Ajá. Y dice, yo necesito sexo, necesito tener sexo, necesito, dice ella, bueno, en su momento tenía la necesidad de una relación sexual. Ajá. Ahora continúa el texto, dice, melancolía, vale decir, miedo a la impotencia. Es decir, esta muchacha quería tener sexo para comprobarse a sí misma de que podía tenerlo. Ajá. Ahí es, digamos, como se manifiesta esta melancolía y aquí dice, estados de desesperación, con el convencimiento melancólico de que ella no sirve para nada, es incapaz de lograr nada. Ajá. Y entonces, recapitulando, esta muchacha que está tratando Sigmund Freud descubre en su propio cuerpo algo que la hace distinta y que la hace dudar incluso de su capacidad de ser mujer. Por eso se dice a sí misma, necesito servir como mujer, es decir, tener relaciones sexuales. Continúa el texto, dice, estados semejantes en que ella no se puede decidir a escoger un sombrero, un vestido, se remontan a la lucha de la época en que había debido elegir marido. Me parece que en este texto no nos dice la edad de la muchacha, no, simplemente nos dice es una mujer. Ahora, continúa el texto, dice, en otra paciente me he convencido de que realmente existe una melancolía histérica y de aquello que la singulariza. He notado también las más diversas traducciones del mismo recuerdo y recibido una primera vislumbre del modo en que la melancolía sobreviene por sumación. Esta enferma es, por otra parte, totalmente anestésica, es decir, que no siente, como estaba destinada a hacerlo según una idea de los más antiguos tiempos del trabajo de la neurosis. Recordemos una recapitulación, los primeros textos de este tomo número 1, incluso las primeras cartas, nos dan cuenta o nos permiten notar a un Sigmund Freud preocupado primeramente por la cuestión anatómica. Es decir, eh, desde antes de Charcot, Sigmund Freud, como todo buen neurólogo, dice, cuando hay anestesia es por una falta de comunicación en las neuronas. Y ahí empieza. Y se da cuenta que no es cierto, las neuronas funcionan bien. El circuito neuronal, digámoslo así, la comunicación entre neuronas funciona, pero por alguna razón las histéricas no sienten. Y de ahí empieza toda esta elaboración de la que hemos venido trabajando hasta el momento, hasta la carta número 101, me parece. Y es a partir de todo esto que dice, entonces hay una anestesia por una lesión y también hay anestesias neuróticas, en particular anestesias histéricas. Y en este momento, en este texto en particular, no solo dice eso Freud, sino dice, también hay melancolía histérica, porque, digámoslo así, la melancolía era, digamos, un síntoma
de la neurosis obsesiva. Ajá. Pero aquí, dice Freud, también hay una melancolía histérica. Y continúa el texto, vamos a continuarlo, ya no nos falta mucho. Dice, por un tercer caso, es decir, otro caso, además de los dos ya mencionados, he sabido de la siguiente interesante variedad. Un señor de encumbrada posición y muy rico, director de un banco, de unos 60 años de edad, acude a mí y me consulta sobre las peculiaridades de una muchacha joven con quien mantiene un amorío. Yo lanzo la conjetura de que sin duda ella es por completo anestésica. Al contrario, tiene de 4 a 6 aligeramientos. Viene una palabra en alemán, pero me la voy a saltar por el momento, o descargas durante un solo coito. Es decir, este hombre muy adinerado, de buena posición económica, tiene un amorío con una muchacha y Freud le pregunta, ¿es que es anestésica? No, 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 que es anestésica. Cada que tenemos relaciones sexuales se viene 5 o 6 veces. Así, pum. No, perdón, de 4, sí, de 4 a 6 aligeramientos, es decir, descargas. Ajá. Pero, puntos suspensivos. Ya cuando él se acerca es presa de temblores. Inmediatamente después cae en un dormir patológico desde el cual habla como desde una hipnosis. Ejecuta también sugestiones post-hipnóticas y guarda completa amnesia, es decir, no recuerda nada para todo el estado. No sé si logran comprender. En cuestiones de lo sexual, esta muchacha siente, ¿no? Y tiene, digamos, un completo acceso a su goce sexual. Pero no solo es eso. Solo basta que este señor acaudalado, que este señor se acerque a la muchacha para que la muchacha se desvanezca, ¡pum! Caiga y no recuerde nada. Ajá. Continúa el texto. Él la desposará, es decir, se va a casar con ella. Y para el marido seguramente será anestésica. Esto es, digamos que el diagnóstico, el pronóstico que hace Sigmund Freud de esa relación entre estas dos personas. Han disfrutado de una vida sexual muy linda. Este caballero, señor rico, señor de poder económico, dice, me voy a casar contigo. Y Sigmund Freud le dice, ¿qué crees? Cuando te cases, ella va a ser anestésica. Ella no va a sentir nada con la relación sexual. Nada. Eso pasa. Continúa el texto. Es evidente que el viejo produce efectos por la posible identificación con el padre de gran fortuna, es decir, de gran potencia que ella vivió en la infancia, siendo así capaz de fluidificar la libido adherida a fantasías. Instructivo, es decir, Freud dice algo así como eureka, ¿no? Con esta palabra de instructivo, que Freud dice, qué bonito es esta investigación que estoy desarrollando, viene asociada la nota número 233 de James Strachey. Afortunadamente se ha ahorrado sus comentarios el señor Strachey, pero nos dice en la 233, estos ejemplos muestran que la teoría traumática ya estaba cediendo terreno justamente a la importancia de las fantasías. Nos invita a leer la página 302 del volumen 1 y específicamente su nota, la 192. La nota 192 de James Strachey, el compilador de la obra de Sigmund Freud. Y bien, ahí termina la carta número 102, perdón. Carta número 102 que hemos estado leyendo, que va de la página 319 a la página 320. Vamos a dar por finalizado esta lectura y seguir con otro texto. Gracias.